En este video veremos ejercicios acerca de la ley de Gauss. Supongamos que tenemos una distribución de carga, Q, que no es una carga puntual, es una distribución de carga. Y también tenemos una superficie cerrada, S, que no encierra a la carga Q. Entonces aquí tenemos campo eléctrico E en la superficie. Entonces tenemos que S no encierra a la carga Q. Por lo tanto, la ley de Gauss, ¿qué nos dice? Nos dice que la integral de superficie sobre toda la superficie S es igual a la carga encerrada. No hay carga encerrada, luego es cero. Esto no significa que el campo eléctrico E sea cero. No. Significa solamente que el flujo que entra aquí es igual al flujo que sale. Es decir, el flujo que entra es igual al flujo que sale. En el ejercicio 2 tenemos una distribución de carga Q1, pero también una distribución de carga Q2. Y tenemos una superficie S que solo encierra a la distribución de carga Q1. ¿Qué podemos decir del campo eléctrico E? El campo eléctrico E depende de la distribución Q1 y de Q2. Ambas distribuciones de carga ejercen campo sobre la superficie S. Pero la ley de Gauss nos dice ¿qué cosa? Que la integral de superficie E punto de S es igual a la carga encerrada, Q1, dividido por epsilon 0. Es decir, el flujo del campo eléctrico que sale de la superficie S solo depende de Q1 y no depende de Q2, pero el campo eléctrico depende de Q1 y de Q2. ¿Cómo eso es posible? Es muy simple, porque ya mostramos en la transparencia anterior que el flujo sobre la superficie S de la distribución Q2 es cero. Los siguientes ejercicios serán problemas con simetría esférica. Hemos dicho que la ley de Gauss es útil cuando existe simetría, en particular simetría esférica. Un problema clásico es el de una esfera de radio R que tiene densidad de carga volumétrica, es decir, por unidad de volumen, constante ρ sub 0. Entonces, calculemos primero el campo a una distancia R minúscula en el interior de la esfera. Porque tiene simetría esférica, vemos que el campo eléctrico apunta en el sentido radial. Aquí vale E, aquí vale E. En todas partes tiene el mismo módulo. Esa es la gracia, porque podemos también usar la ley de Gauss. Todos los campos eléctricos apuntan en sentido diferente, en el sentido radial, pero el módulo es el mismo. Entonces, calculemos el flujo, como lo exige la ley de Gauss. ¿Cuánto sería el flujo? El flujo del campo eléctrico a la distancia R minúscula. ¿Vale cuánto? Vale la integral de E por R unitario, porque todos los campos apuntan en el sentido de R unitario, punto de S
y ds también apunta en el sentido R unitario porque es una esfera. Este cálculo lo vamos a hacer una vez y se va a repetir en todos los ejercicios que tengan simetría esférica. Así que tienen que recordarlo y no hacerlo todas las veces. Entonces esto vale EDS, porque R unitario vale 1, son vectores paralelos y que tienen norma 1. Pero E, hemos dicho, es el mismo en toda la superficie, luego sale de la integral, así que queda la integral de ds. Pero la integral de ds es la integral de la superficie, luego eso vale 4pi r cuadrado. Entonces el flujo vale 4pi r cuadrado por e. Este es el resultado que digo ustedes tienen que recordar siempre cuando tienen simetría esférica y no hacer todo esto de nuevo. ¿Y esto tiene que ser igual a cuánto? Esto tiene que ser igual a la carga encerrada. ¿Y la carga encerrada cuánto vale? La carga encerrada vale 4/3 pi r al cubo, que es el volumen de la esfera, por ρ sub 0 y todo dividido por epsilon 0. Luego nos queda 4pi r cuadrado por e es igual a 4/3 pi r al cubo ρ sub 0 partido por epsilon 0. Se va el 4, se va el pi y finalmente nos queda que el campo se simplifica este r cuadrado con un factor 2 aquí en el exponente de r y nos queda ρ sub 0 r partido por 3 epsilon 0. Entonces este resultado es válido para r menor que r, el radio de la esfera. Ahora podemos calcular el campo para r mayor que r, es decir, el campo afuera de la esfera de radio r. Entonces nos tenemos que dar nuevamente una superficie que tenga un radio mayor que el de la esfera. Entonces tenemos un campo acá, un campo acá. Y también este campo apunta en el sentido radial y tiene el mismo módulo en todos los puntos de la superficie porque tiene simetría esférica. Entonces ya hemos aprendido este resultado de 4pi r cuadrado e, así que ahora para r mayor que r decimos inmediatamente, y es lo que espero que ustedes hagan en los ejercicios, poner 4pi r cuadrado por e. Estamos ahora a una distancia r que es mayor que r, mayúscula, tiene que ser igual a la carga encerrada. La carga encerrada ahora es toda la carga. Por lo tanto va a ser 4/3 pi r al cubo por ρ 0 partido por epsilon 0. Porque cualquiera sea el radio que yo ponga ahora, la carga encerrada es toda la esfera. Por lo tanto, aquí se va el 4pi con el 4pi y me queda finalmente que E vale ρ sub 0 por R mayúscula al cubo partido por 3 epsilon 0 R cuadrado. Este ejercicio, el último de este video, es de una dificultad un poco mayor que la de los anteriores. Se trata nuevamente de un problema con simetría esférica, una esfera de radio B que tiene densidad de carga volumétrica ρ sub 0, pero que en su interior tiene una esfera hueca, es decir, hay una cavidad de radio A. Calculemos primero entonces el campo eléctrico para una distancia desde el origen menor que A. Entonces, dibujamos como siempre una esfera que tenga radio R. En el interior de la cavidad. Por simetría, el campo eléctrico, si es que existe en esa cavidad, tiene que apuntar en el sentido radial y tiene el mismo módulo en todas las direcciones. Entonces, como ya vimos en el ejercicio anterior, tenemos que poner 4pi
R cuadrado por E. Ese es el resultado del flujo. Y eso tiene que ser igual a la carga encerrada, que en este caso es 0. Luego, en este caso, podemos concluir que el campo eléctrico para una distancia R menor que A es exactamente 0. Cuando hay simetría esférica, el campo en las cavidades es idénticamente 0. Ahora calculemos para un R entre A y B. Entonces, nuevamente, colocamos una esfera que tenga radio R. Nuevamente, el campo eléctrico va a apuntar en el sentido radial en todas las direcciones y tiene obviamente el mismo módulo en todas las direcciones. Luego, en este caso, ¿qué es lo que nos va a quedar? Nos queda la integral de superficie, que vale 4pi r cuadrado por e. Ese resultado siempre es así. Y tiene que ser igual a la carga encerrada. Ahora la carga encerrada no es 0. Tenemos toda la carga encerrada que va a estar en esta parte que estoy achurando con lápiz rojo. Y eso es la diferencia entre dos esferas. Es decir, va a ser 4/3 pi r al cubo menos 4/3 pi a al cubo. Ese es el volumen. Lo multiplico por la densidad volumétrica y todo lo divido por epsilon 0. Y eso lo puedo factorizar obviamente por 4/3 pi partido por epsilon 0 por rho sub 0, factor de r al cubo menos a al cubo. De donde voy a obtener entonces que el campo eléctrico para R entre A y B vale ¿cuánto? Hay que dividir por 4pi r cuadrado. Me queda rho sub 0 por r al cubo menos a al cubo. Se va el 4pi con el 4pi acá. Y me va a quedar entonces abajo 3 epsilon 0 r cuadrado. Ahora calculemos el campo eléctrico para un R mayor que B. En ese caso debemos dibujar nuestra esfera afuera de la esfera de radio B. Entonces nuevamente dibujamos los campos eléctricos que, como sabemos, tienen que apuntar en el sentido radial. Bien, en este caso vamos a tener que cosa. La integral de flujo va a ser como siempre 4pi r cuadrado e. Y eso tiene que ser igual a la carga encerrada. ¿Y la carga encerrada dónde está? Bueno, la carga encerrada es todo el espacio donde hay cargas. Es decir, va a ser el espacio comprendido entre una esfera de radio B y una esfera de radio A. Entonces va a ser 4/3 pi por b cubo menos 4/3 pi por a cubo multiplicado por rho sub 0 dividido por epsilon 0. Y eso lo podemos factorizar por 4/3 pi por rho 0 partido por epsilon 0, factor de b cubo menos a cubo. Se va el 4pi con el 4pi y va a quedar que el campo eléctrico para R mayor que B va a ser rho sub 0 por b cubo menos a cubo partido por 3 epsilon 0 dividido por r cuadrado. Si quisiéramos ahora hacer un resumen de todo lo que hemos calculado y hacer un gráfico del campo eléctrico en función de R, tendríamos que poner aquí en la abscisa marcar A y marcar B. Vimos que entre 0 y A el campo eléctrico era exactamente 0. Después entre A y B era una función de este tipo. Y ahora para R mayor que B decrece como 1 partido por R cuadrado, así que va decreciendo así.